Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo nuevamente un vinilo, el segundo vinilo del canal, de este corto y pequeño canal por ahora y de momento, principalmente para gente de barrio. Esperemos que vaya creciendo con el tiempo. Y como os decía, os traigo otro vinilo, un vinilo que tenía bastantes ganas de echarle en guante, la verdad, porque es una de mis bandas preferidas. Es una banda extremadamente conocida para todos, por todos vosotros, por todos los que sois aficionados al mundo del metal, del thrash metal, black metal, etcétera, etcétera. De hecho, ya sabéis de qué banda se trata porque lo habéis visto seguramente en el título del propio vídeo. Pero en fin, voy a continuar un poco con la intriga, por aquello de dar una presentación medianamente interesante. Como decía, es una de mis bandas preferidas, una banda que a mí personalmente me ha gustado bastante. Se suele considerar que es una de las pioneras, si no la pionera, de crear el género del Viking Metal. Aquí yo discreparía, o digamos que entraría en algunos matices, ¿no? Sí que es cierto que la banda, la voy a presentar ya sin más, estoy hablando de Bathory. Aquí tenéis el disco, que no haga reflejo, el Hammer G. Disco sacado en 1990, que por cierto el 16 de abril se cumplieron 31 años de que salió este disco. Todos conocéis ya la historia de Bathory, extremadamente conocido, también de su líder, de Curzon. No voy a entrar en detalle porque podéis encontrar en internet infinidad de documentación acerca de lo que es la historia de la propia banda y de lo que es la historia de su líder, un líder carismático dentro de lo que es todo este mundo del metal extremo, que seguramente es considerado uno de los padres del black metal y del Viking Metal, y muy posiblemente cuando él estuvo realizando Bathory y estuvo realizando los primeros discos de Bathory en su etapa vikinga y los primeros discos de Bathory en su etapa black metal, era muy posiblemente él no era consciente de lo que estaba creando, de que estaba creando un género y simplemente estaba dando rienda suelta, ¿no?, a lo que era pues su imaginación o su expresión artística de ese momento, ¿no? Pero en cualquier caso, y según fueron pasando los años, y como suele ocurrir con la mayoría de los artistas que han sido genios en sus campos específicos, ¿no?, pues sí que es verdad que fue desarrollándose un género musical que giró en torno a él. Decía que hay mucha gente que considera que Bathory es el pionero del Viking Metal, y yo lo matizaría en algunos aspectos. Es verdad, bandas de Viking Metal siempre ha habido en el metal, inspiradas, que han tomado su inspiración en el mundo de la mitología nórdica, de la mitología vikinga. Ha habido siempre en el mundo del metal, y antes que Bathory ha habido muchísimas. Los propios Manowar, que en fin, no es una banda especialmente seria, aunque molan, a mí me mola muchísimo, pero se inspiraron en algunas canciones en partes de la mitología nórdica, ¿no? Anteriormente hubo otra banda que de hecho sí que la considera que era una de las pioneras del Viking Metal o de la temática vikinga, que fueron Heavy Load. Hubo una banda canadiense de thrash metal que se llamaba Viking. Es decir, ha habido muchas bandas de metal que han tomado su inspiración en el mundo de la mitología nórdica, de la mitología escandinava, del mundo vikingo. Por tanto, Bathory no es la primera banda en tocar ese tema, pero sí que es cierto que Bathory le da un trasfondo mayor. Es decir, yo creo que es la primera vez que Bathory toma el tema del mundo vikingo con una seriedad adecuada, con una seriedad más allá del chascarrillo de tíos con barbas bebiendo cerveza y gritando Odín, ¿no?, que era como hasta ahora se había tratado el tema vikingo. Por tanto, sí que es posible que es la primera banda que presenta el tema vikingo a nivel musical como algo serio, algo a tener en cuenta, que forma parte, en este caso, de su propia cultura, de la mitología de su propio país, de la cultura de su propio país, en tanto y cuanto que él era sueco. Vamos a hablar de Hammerhead y vamos a dejar un poco aparte a Bathory, porque como ya he dicho, el objetivo de este vídeo es presentaros este disco que me he comprado hace poquito y no hablar de la banda Bathory, la cual, vuelvo a insistir, tenéis documentación en internet para todos los que queráis conocer muchísimo más acerca de ella. Los que no lo conozcáis, sí que os invito a que lo hagáis, porque la verdad es que es bastante interesante. Hammerhead es un disco que yo me compré hace muchísimo tiempo en cinta, editado por Noise International. Creo salió en 1990, como hemos comentado. Noise International, un sello discográfico, me parece que ya no existe, no estoy muy seguro, pero en cualquier caso Noise International era una banda considerablemente tocha. Es decir, había grupos de heavy de aquellos tiempos que habían estado en Noise International que eran relativamente grandes. Creator, Running Wild, los propios Halloween, en fin, infinidad de bandas, ¿no? Y si no me falla la memoria, es el primer disco que aparece como con Noise International por parte de Bathory. Es un dato que ahora mismo no recuerdo, pero tendría que mirarlo, pero me parece que es el primero que aparece como Noise International. Es decir, es la primera vez que fichan por un sello que la verdad es que no era moco de pavo, era un sello bastante grande, ¿no? Con lo cual tuvo una repercusión bastante grande a nivel europeo.
Yo recuerdo, yo era un crío en 1990, ya digo, soy de los 70, soy del 75, podéis echar cuentas, tenía unos 15 años más o menos. Pero sí que recuerdo haber cogido, pillado, no digo cogido porque tiene una connotación rara para la gente de América del Sur. Iban a decir que me he estado cogiendo el disco de Bathory, y no, amigos, no me cojo el disco de Bathory. Me he cogido otras cosas, pero no el disco de Bathory. Me pillé el disco de Bathory y fue a raíz de haberlo visto publicado en revistas de metal de aquellos tiempos, ¿no? de lengua castellana, principalmente heavy rock y metal hammer. Y ahí aparecía, creo que fue en heavy rock, aparecían hojas de publicidad de las ediciones que estaban teniendo los diferentes sellos de aquel tiempo, ¿no? Y recuerdo perfectamente que apareció una de Noise International donde aparecían las diferentes bandas. De hecho, creo que anunciaban también el Creator, el Flag of Hate, no recuerdo muy bien, pero me parece que, en fin, en cualquier caso aparecían diferentes bandas que habían salido por el sello de Noise International. Running Well seguro, porque recuerdo que ahí fue cuando conocí a Running Well. Y una de ellas era Bathory, la portada de Bathory de Hammerhead, me pareció una pasada la portada. Por cierto, portada sacada por el dibujante de tipo romántico inglés Frank Dixon, una portada que la verdad es que es una pasada. Merece mucho la pena también tener este disco simplemente por la portada. Es una portada que es una delicia, como habéis visto anteriormente puesta en grande, y que yo me bajé el cuadro de internet y lo puse en casa porque es que es una pasada. La portada me enganchó cuando la vi por primera vez anunciada y me entraron ganas de saber qué es lo que estaba haciendo este disco, ¿no? Este grupo. Grupo, por cierto, que en su tiempo se le vinculó se le vincularon con varias cosas, ¿no? Al tocar temática vikinga propia en un tiempo donde, Europa era muy diferente a como es a día de hoy, no había las cantidades de migraciones que hay a día de hoy, y que un sueco estuviera tocando la temática vikinga de su país, temática cultural de su país, fue considerado como parte de como tendencias nacionalistas, etcétera, etcétera, y tuvo algunos problemas en su momento, si no recuerdo mal, haber leído en su época, por haber tocado esta temática. Pero en cualquier caso, otra de las grandes características que asombró quizás a toda la sociedad metalera de aquel tiempo y que le desencajó en parte fue el estilo que marcaba Bathory. Es decir, no sabían encajarlo, y lo recuerdo perfectamente haberlo leído en las entrevistas y en las críticas. Buscaban cómo encajar a Bathory, en qué estilo musical encajar a Bathory. No era heavy clásico, no era power metal, que también estaba muy de moda, no era thrash metal clásico. ¿Qué coño era el estilo que estaba tocando Bathory? La gente no tenía ni puñetera idea de qué estaban hablando, de dónde encajarle, y comenzaron a decir que se parecía a Manowar, que tenía influencias de Manowar. En fin, todos los que hayáis escuchado el disco, que supongo que seréis la mayoría, sabéis que no se parece para nada a Manowar. Quizá tenga algunos toques, decían, de los ritmos de batería, en fin, unas cosas totalmente superficiales que no hacen que el disco este se parezca ni por asomo a Manowar. Inventó, por tanto, si se puede decir, un género personalizado, un género personal. Viking Metal, teniendo en cuenta cómo es el Viking Metal a día de hoy, yo no diría que es Viking Metal, pero sí que es un género propio suyo, el género de Bathory, el género Viking Bathory, por decirlo de alguna forma, que la verdad es que está muy muy bien. Era una música que te transportaba desde el inicio ya del disco a otros tiempos, a un mundo de los vikingos. Ese inicio es fantástico del primer tema, el Shores in Flames, es una pasada, es el sonando el mar, en fin, es una verdadera delicia. Las letras son fantásticas. Para todos los que os guste el mundo vikingo, leer las letras de Bathory de este disco, porque son una verdadera pasada, o sea, son de lo mejor, te transportan completamente al mundo vikingo, sin malos rollos, sin macarreo, no, todo desde un punto de vista, inclusive yo diría histórico, es decir, lo estás viviendo como una especie de película, es una pasada. Todo es un disco muy 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 bueno que os recomiendo a todos. Esta edición ha sido sacada por Black Mark. Aquí tenéis el sello que creó Warzone. La grabación de este disco, os pondré los miembros en la pantalla, ha sido siempre ha sido un misterio. Pero bueno, en cualquier caso, de hecho ahí estáis viendo las fotos donde se puede ver a ellos que tenían mucha más pinta de de la gente que de aquellos tiempos, de Celtic Frost, de los propios Venom, que era una de las bandas que más había influenciado, que más había gustado a Warzone, que con Manowar, que le compararon en su tiempo, ¿no? En cualquier caso, los miembros, ya digo, son un misterio entrecomillado, porque sí que es cierto que durante mucho tiempo no se supo su identidad, luego sí se supo.
o si se presupuso, pero en cualquier caso el líder de la banda era Quorthon. Y Black Mark es el sello que creó Quorthon para editar los trabajos que tenía, que había editado con Bathory, a excepción de este que ya digo que ahora lo vuelve a editar Black Mark. Es una reedición que os voy a enseñar. Solamente por la portada, la verdad es que merece que os compráis este disco. Por cierto, creo que ha habido más reediciones, la que yo tengo es del 2010, creo que ha habido más reediciones, incluso con vinilos a color, etcétera, etcétera. Si tenéis otras reediciones, comentármelo en cajetilla de descripción, porque sí que me puede apetecer bastante hacerme con más reediciones de este disco. La reedición que yo tengo, la verdad es que no es especialmente buena. Viene un inlay interior, vamos a ponerlo aquí para que se vea de momento, el cual no incluye nada, literalmente. Simplemente incluye aquí las letras en rojo, que me recuerda mucho a la parte trasera del Under the Shade of the Black Mark, otro disco carismático de Bathory del cual ya hablaré en algún momento. Y luego los discos o los vinilos en sí son dobles, vienen dos. Aquí los podéis ver, con la cabra de Bathory en la parte central, otro de los emblemas de Bathory en el otro lado, y la verdad es que no incluye nada más. Es un vinilo negro que no tiene nada más. A mí me gusta que sean vinilos negros, no me suelen desagradar porque, bueno, es clásico, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta reedición, quizás no tanto que hubieran puesto otro vinilo de color o vinilos de otros colores, porque es una cosa que me da un poco igual, sinceramente, aunque bueno, no me disgusta, pero sí que se lo hubieran currado un poco más, no sé, una carpeta doble, que hubieran metido algún libreto en el interior, que hubieran metido algún gatefold, algún inlay con más información acerca de la banda, en fin. Es una reedición, la verdad es que muy simple. Por eso digo que sé que han salido más reediciones y que si vosotros tenéis otra con vinilo en color o con más contenido en algunos panfletos o inlays interiores y tal, pues hacérmelo saber, porque hay fecha y sello que lo sacó, aunque supongo que habrá salido por Black Mark. Creo que hay otro sello, no recuerdo, Nuclear Blast, no recuerdo, tendría que mirarlo ahora mismo y no me voy a poner a declarar en el ordenador mientras estoy grabando el vídeo, pero me parece que ha habido otro sello recientemente que sacó un Hammerhead de Bathory. Tendría que mirarlo, no estoy muy seguro. Decírmelo en cajetilla de descripción en cualquier caso, porque sí que me apetece poder hacerme con copias de este disco, que es un clasicazo. A mí me encantó. Escuché su cinta miles y miles y miles y miles de veces. Fue una verdadera pasada. Bathory Hammerhead, un verdadero clásico del mundo del metal, especialmente para toda la gente que le guste pues el rollo vikingo, el Viking metal. Odio el término Viking metal porque, en fin, un día hablaremos del Viking metal y de cómo ha ido degenerando el Viking metal, a mi modo de ver, con respecto a lo que fueron las bandas pioneras y lo que es el estilo original del Viking metal, con respecto a cómo se ha convertido a día de hoy este género, que la verdad es que, en fin, a mí me gusta, deja bastante que desear. En cualquier caso, disco de Bathory, disco que fue grabado, por cierto, en 1989 en los estudios Havensor, en la legendaria capital sueca, y si no recuerdo mal, de una forma bastante precaria, según contó Quorthon en alguna entrevista en aquellos tiempos. Bathory, Hammerhead, discazo, lo conocéis todos, estoy completamente seguros. Es la reedición que yo tengo de Black Mark, no es una espectacular reedición, pero la verdad es que merece mucho la pena por ser un disco clásico. Es un disco que yo personalmente tengo muchísimo cariño, como os he estado comentando, y la portada de Frank Dixon es una verdadera pasada que merece muchísimo tenerla en vinilo. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en otro, hasta luego.